Buenos días a todos, qué alegre poder verlos y poder compartir esta mañana juntos. Qué gozo poder estar aquí. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Me encanta que se estén saludando ahí, conociéndose. Y eso es bueno, vamos a ponernos de pie. Es un tiempo para adorar a Dios. Hemos venido a alabarlo a Él. Uno de los grandes propósitos de la iglesia es alabar a Dios, alabar al único Dios verdadero. Y dice la palabra de Él que toda la tierra está llena de su gloria. Los cielos proclaman su gloria, las montañas, los montes lo declaran. Y nosotros esta mañana estamos también gozosos de poder decir que el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso a nuestro Dios y empezamos a cantar? Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra. Vamos aquí. Sí, Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria. Lo reconocemos. Al ver los cielos, La obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ellos. Cada mañana compruebo que eres bueno. Sí, Señor. Amor por la creación nunca terminará. Vamos a decirlo. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. Al ver tu gracia, el cielo en la tierra, todo lo que perdido estaba encuentra su lugar. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente con pasión te cantaré. Llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Tu nombre, llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Vamos a decir al que fue, al que es, al que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Una vez más, el que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Una última vez, el que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo
toda la tierra y cielo, por siempre y siempre, llena la eternidad. Oh, te exaltamos, Dios. ¿Quién puede levantar sus manos hoy y decir que Él es digno? Amén. Dígale ahí con sus manos arriba: eres digno de toda mi alabanza. Oh, sí, Señor. Eres digno de recibir toda adoración. Eres digno que te entregue toda mi vida. A ese Dios digno, a ese Dios que está sentado en ese trono, a ese Dios que sostiene tu vida, a ese Dios que dio su vida por ti, por mí, a ese Dios grande hoy le cantamos. Eres digno, Señor. Y aquí con nuestras manos alzadas en señal de rendición, en señal de adoración, te decimos: no hay nadie más a quien podamos cantarle, no hay nadie más a quien podamos adorarle en esta mañana, solo tú, Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Vamos todos juntos a decir: santo, santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. No lo hay. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte
tan delicioso, Señor, saber que te pertenecemos. Y podemos estar confiados y seguros, no porque las cosas cambien o porque todo a nuestro alrededor esté bien, sino que es porque te pertenecemos. Y tú eres el Dios soberano que está en su trono teniendo el control. Te exaltamos, Dios, y podemos declarar esta mañana que no vamos a dejar que el temor, que la angustia nos domine ni nos controle, porque te pertenecemos, Dios. Gracias, Dios. Cuando el temor viene, yo no huiré, incluso en el valle. Tu presencia bastará. Si siento que tiemblo, firme estaré. Tu presencia bastará. Estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá. Pertenezco a Cristo y solo no estoy ni abandonado. El temor no me conquistará. Pertenezco a Cristo. Soy presionado, yo no huiré, incluso en tensiones. Tu presencia bastará cuando siento miedo. Firme estaré. Suficiente eres, Dios. Estás conmigo y peleas por mí. El miedo no me detendrá. Pertenezco a Cristo y solo no estoy ni abandonado. El temor no me conquista. Pertenezco a Cristo. En diluvio, cuando llueve, en la tormenta estabas salvo. Ahí estabas en cada paso que tomé. En la noche, en el dolor, si tropiezo, no me caigo. Estás conmigo en cada paso que yo doy. Mi pastor, me proteges, tú provees, tú me cubres, me rodeas en cada paso que yo doy. Tú eres bueno y constante, mi principio, mi futuro, me rodeas
estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá, pertenezco a Cristo y solo no estoy ni abandonado, el temor no me conquistará, pertenezco a Cristo, temor no me conquistarás, pertenezco a Cristo, temor no me conquistarás, pertenezco a Cristo, temor no me conquistarás, pertenezco a Cristo. No, Amén. Cuando estaba cantando ahí, puedes quedarte de pie. Pensaba que este canto refleja mucho la vida del apóstol Pablo. Él decía, en medio de esos turbulentos tiempos, yo sé en quién he creído. Pertenecemos a Cristo. Es nuestro pastor. Él va adelante. El temor no nos va a conquistar. Pertenecemos. Así suave volvamos a cantar esa última parte. Ahí en tu oración, dile al Señor esto. Estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá, pertenezco a Cristo y solo no estoy ni abandonado, el temor no me conquistará, pertenezco a Cristo, temor no me conquistarás, pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Oh, sí, Señor, sí, Padre. Estamos en tu presencia, Señor, esta mañana, listos para recibir tu palabra, para salir de este lugar más confiados que nunca, seguros de que pertenecemos a Cristo, hemos creído en Él, es nuestro pastor, que dio su vida por nosotros para darnos vida plena y vida en abundancia. Señor, prepara nuestro corazón para recibir la palabra y llenarnos de esperanza. Traemos inquietudes, dudas, problemas, pero tu palabra, que es viva, vendrá a nuestro corazón, lo va a quebrantar, lo va a volver suave, una tierra fértil, para que al salir de este lugar salgamos con confianza plena en un Dios que es fiel, que es bueno. Amén y amén. 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 Pueden sentarse, los niños pueden pasar a sus clases. ¿Cómo ha estado este mes, esta semana? ¿Ha estado desilusionado, sin ilusión? Cuando uno ve los diarios, uno lee como, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos dio 1 millón de quetzales, pero una ONG lo invirtió en un banco del sistema y se desapareció, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y ve que el libramiento costó tanto y que por ahí hubo una fuga y que en la USAC hay fraude y en la elección y tantas noticias que están por ahí. A veces viene la desilusión, aún con Dios. A veces hasta el cónyuge puede quitarnos la ilusión. Un hermano llegaba constantemente, me decía llorando, es que ya no aguanto a mi esposa, ¿verdad? Es que es
es insoportable. Y lloraba allí. Y orábamos y todo, y a los 2, 3 años la esposa falleció y luego seguía llorando conmigo y decía ahí, es que ya no puedo vivir sin mi esposa, es que me hace falta. Así somos, ¿verdad? Un poco complicados. Perdemos la ilusión, a veces hasta con los hijos. Teníamos una expectativa de que nuestros hijos a cierta edad, como adolescentes, iban a estar en esa plena perfección de obediencia. O a veces jóvenes teníamos una expectativa de la universidad, emocionados, o de ese maestro, pero esa ilusión se va perdiendo. A veces podrían decir ustedes jóvenes, es que yo pensé que a esta edad ya debería estar casado y con hijos y con una casa. Y tantas cosas vienen a nuestra mente en relación a esas expectativas que nosotros teníamos de la vida. Nos casamos y de repente vemos que nuestro cónyuge, por ejemplo, no es lo que esperábamos. Y ya nos damos cuenta, híjole, no conocía esto de él o de ella. Desilusión es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente al comportamiento. O sea, yo creía, era lo que yo esperaba. Aún la iglesia, a veces nos desilusiona la iglesia. Es que yo quisiera que esta iglesia fuera como la iglesia de donde yo vengo, porque yo he estado en otras iglesias, pero en esta iglesia pues no es así. ¿Qué hacer cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros? Porque a veces caemos en esa desilusión con Dios. ¿Qué hacer cuando las cosas están saliendo mal? Cuando está lloviendo sobre mojado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lidiar con la sensación de que Dios te ha abandonado? ¿Cómo lidiamos con eso? Te ha abandonado en medio de las tempestades de la vida. ¿Cómo lidiar con esa sensación? La semana pasada vimos que en el capítulo 1 de Habacuc el profeta está perdiendo la ilusión por Dios. Y vimos que él pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Capítulo 1 de Habacuc. A mí me cuesta encontrarlo, pero ya está ahí en los últimos capítulos del Antiguo Testamento. Por Ageo, por Zacarías, antes de llegar al Nuevo. Pero ahí está Habacuc, capítulo 1. Y él dice en el verso 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Este fue el mensaje de la semana pasada. Dios no está escuchando. Clamaré a ti violencia y no salvarás. Dios no está salvando. ¿Por qué me haces ver la maldad o la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia que están delante de mí? Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia. Y miren esta frase, pues el malvado asedia al justo. Él está diciendo, ¿hasta cuándo? Yo ya no soporto esto. ¿Por qué me haces ver esto? Porque hay tanta injusticia. El malvado asedia al justo. Y él está queriendo decirle al Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué estás indiferente? ¿Por qué no cambias mi situación? ¿Por qué toleras las cosas equivocadas?
No sé si alguna vez usted ha ido así con Dios. ¿Ha ido o no ha ido? ¿O siempre ha estado ilusionado con Dios? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué se complican? Si te estaba pidiendo una mejora en la economía, pero me despidieron del trabajo. Estas preguntas muestran dolor, insatisfacción o frustración. En buen chapín sería: no me cuadra la situación. Y de remate escuchamos por ahí teologías como: pero si sos hijo del rey, y los hijos del rey viven como príncipes, y los príncipes no tienen problemas. Hijos del rey, qué privilegios. Sos hijos del rey, por supuesto, pero somos siervos y estamos expuestos a los problemas, a la injusticia. ¿Cómo es que el gobierno dice: bueno, vamos a mandar 1 millón de quetzales a Quetzaltenango, y una organización lo que hace es invertir ese dinero en un banco del sistema para apropiarse de él? Y probablemente en ese rubro están creyentes con necesidades, pero dice: pero son hijos del rey. ¿Cómo vivir en la perspectiva de Dios en medio de la crisis? ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna crisis o la está pasando? ¿Quién de ustedes no ha pasado una crisis? No hay ni una mano levantada. Yo pasé una crisis hace unos meses y yo le pregunté al Señor: ¿y por qué? Y así le dice: ¿y por qué? ¿Y saben qué me dijo claramente? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Como Arthur nos enseñaba: si yo soy soberano, si hago lo que quiero hacer. Y ahí está Habacuc delante del Señor como el salmista en el Salmo 22, o como Jesús en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vemos el Salmo 22 dice: Señor mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche y para mí no hay consuelo, y mis palabras de clamor no escuchas. Es probablemente que el salmista, al estar diciendo eso, estaba hasta llorando. Señor, me has desamparado, no me escuchas, no hay consuelo, no me respondes, sos indiferente a mi situación. Y en esa queja del capítulo 1, él encuentra respuestas que complican más la situación. Porque el Señor le dice a Habacuc a partir del verso 6: he aquí yo levanto a los caldeos, a los babilonios, para que los disciplinen a ustedes. ¿Qué? ¿Cómo es que tú estás pensando eso? ¿Cómo es que vas a usar una nación pagana para disciplinarnos a nosotros? Estás loco, estaría pensando probablemente. Es como que él le diría a Dios: mira, estás barriendo con una escoba sucia, porque esos son malvados. Te estoy diciendo que nos ayudes, y lo que dices es que vas a enviar disciplina a través de una nación pagana, malvada, feroz. Porque dice el verso 6: porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz, impetuoso. Es como que dijera: es que estoy levantando a Rusia para que los discipline a usted. A Rusia, mira lo que está haciendo con Ucrania. Esos no van a tener piedad de nosotros. Sí, pero yo lo estoy haciendo y sé lo que estoy haciendo.
¿Y qué tal si Dios les diría eso? Miren, ¿saben qué? Esta nación tiene muchos creyentes, ya necesita un grado de disciplina. Voy a enviar a Rusia para que voy a llegar a Venezuela y de Venezuela paso a Guate. ¿Qué diríamos? No, no, Señor, no hagas eso. Pero ¿saben qué? En medio de esta frustración, insatisfacción, dolor, este hombre lo que hace es orar. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Orar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cada vez que nos encontremos en esa desilusión, aún con Dios, nunca se nos olvide que lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y orar e ir con Él. Y Él cultiva esa vida de oración. Porque este libro muestra eso, esa búsqueda de Dios en medio de la incertidumbre, en medio del dolor. Él está en un pozo, en el pozo de la desesperación. Pero sabe que lo que puede ayudarle es platicar con Dios, conversar con Dios, esperar en Dios. Porque él sabe que esperar pacientemente en el Señor es algo maravilloso y esperanzador. Él va a entender que los caminos de Dios son diferentes a sus caminos. Él va a entender que hay salida en Dios. Y aunque él está expresando, abandonado, lejos de mí, no me escuchas, mira lo que estoy viendo, porque me haces ver esto. Conectándolo con el Salmo 22, no tengo consuelo, no hay esperanza. En el capítulo 2, verso 1 dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice. Velaré para ver lo que Él me dice, cómo me responde y qué he de responder cuando sea qué cosa. Reprendido. A saber qué viene ahorita con mi Dios. A saber qué me va a decir. Algo así como le dijo a Job el Señor. Fue más fuerte con Job. ¿Se acuerda cuando Job estaba ahí discutiendo algunas cosas? Y él le dice el Señor: ahora cíñete como un varón valiente. Prepárate. Porque ahora yo soy el que voy a hacer las preguntas, Job. Ubícate mejor. O vas a cuestionar mi juicio, o estás invalidando mi sabiduría, Job. Mejor ubícate. Y eso es lo que Habacuc está diciendo. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Ubicarme. Porque aquí viene la respuesta de Él. Y la respuesta de Él es clave en los momentos de crisis. Y hay que estar pendiente de lo que Él responde cuando tú le reclamas. ¿Qué es lo que Él te va a decir? El apóstol Pablo le pedía al Señor, ¿sí o no? Le pidió por, muchos creen que es la sanidad, un problema en la vista. Y le pidió y Dios dijo que no. Le volvió a pedir y Dios dijo no. Le volvió a pedir y Dios dijo: bástate mi gracia. Pablo, no hablemos más de este asunto. Mi gracia es suficiente. Entonces él dice: bueno, ya me respondió, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Eso es esperar la respuesta de Dios. Yo hablaba con una hermana el día de ayer y le decía: es que es difícil, es que no es fácil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque le pedimos a Dios, pero no estamos atentos a lo que Él va a decir, a lo que Él va a responder. Y Habacuc dice aquí: bueno, lo que yo voy a hacer es estar preparado, esperando con paciencia. Mira, el Señor te escucha,
pero también Él te va a responder. Por lo tanto, debes estar muy pendiente de lo que Él está haciendo. Y cuando Él diga no, ubícate. Y cuando diga sí, dale gracias al Señor. Y cuando diga espera, pues sigue adelante. Pero atento a las promesas del Señor, a su palabra. Porque cuando venga ese momento de confusión, Él te va a responder a través de su palabra. Yo sé que a veces responde audiblemente, porque conmigo lo ha hecho, no lo hace así tan constante, donde escucho tan casi audible su voz. Porque ha llegado un momento de crisis y Él me ha dicho, ¿sabes qué? Tranquilo, lo que pasa es que tú estás queriendo abrir el mar, pero el mar solo lo abro yo, así que tú quédate tranquilo. Punto. Orar esperando con paciencia. Y en estos versos el Señor hasta le dice, entonces el Señor respondió y dijo, Él respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. ¿Qué respuesta? Y Él le dice, escríbela. ¿Saben? Una de las cosas que nos cuestan en nuestra vida es escribir lo que Dios te ha dicho, porque se nos olvida. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho últimamente a través de su palabra? ¿Lo has escrito? Y esta respuesta está cargada de esperanza. De hecho, incluso se está hablando de que Babilonia va a venir en su momento. Y esto en su momento ya no lo va a sorprender a él. En este caso vemos que a veces Dios da respuestas que tú no esperas, como estamos viendo en el capítulo 1. ¿Alguna vez Dios te ha dicho algo que tú no esperabas que te dijera? Así que hay que ser pacientes en ese proceso de platicar con Dios, esperar lo que Él te está diciendo que Él va a hacer. Y lo que Él va a hacer es algo maravilloso en el futuro. Aún la tierra va a ser llena del conocimiento y de la gloria de Dios. Porque ese proceso de Babilonia es un proceso que va a pasar, es temporal, pero Dios tiene planes a largo plazo y por eso es que Él está poniendo a que escriba esta visión hacia el futuro. ¿Cuántos años iban a estar en Babilonia? 70. Pero luego Babilonia cae y entra Ciro y él promueve el regreso a Judá otra vez, a Israel. Ahí está el Dios de la historia. Pero aún está apuntando más lejos acerca de los tiempos donde el Señor gobernará, la tierra será llena de su gloria y Él estará al mando y al control total de todos los gobiernos, incluyendo Rusia y todos los demás. Pero me quiero detener en este verso 4 y le dice lo siguiente: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El fiel a mí en los momentos de crisis se mantendrá firme. Sería una traducción más literal. El que vive rectamente en los tiempos de crisis va a mantenerse firme. ¿Quieren que les dé un ejemplo maravilloso? ¿Se pueden imaginar a esos padres de Daniel y sus amigos viendo que sus hijos van a ser llevados al cautiverio? No da detalles de sus papás, solo sabemos que eran príncipes. Pero esos jóvenes en el proceso
de ser disciplinados son llevados a Babilonia. Pero ¿cómo son estos jóvenes allá en Babilonia? Rectos, justos, fieles. Y en medio de que de esa esclavitud, Dios los mantiene con vida. Y no solo con vida, sino que los mantiene en una posición de seguridad y de bendición. Pero ¿cuál es la clave de estos justos? Es esa fidelidad al Señor. Por eso es que Romanos lo menciona, o Pablo en Romanos lo menciona, en Gálatas también. En Hebreos 10:38 se habla de que el justo vive por fe, el hombre que anda en integridad, el que es intachable. Y nosotros, al igual que Habacuc, decimos, pero ¿por qué el impío asedia al justo? Y Dios dice, ¿y por qué no? Si yo tengo planes en medio de ese proceso. ¿Acaso los justos no padecen persecución y problemas? ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas? Muchas. Sabemos ese verso, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿de cuántas lo va a librar el Señor? De todas ellas lo librará el Señor. El Señor va a estar con el justo aún en los momentos de crisis. Por eso es que el Señor le dice aquí a Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo, el que vive una vida intachable, el que guarda sus mandamientos en un contexto de una comunidad malvada, de un pueblo idólatra como Israel, de un pueblo que acepta soborno, donde los sacerdotes, los gobernantes se han corrompido. Ahí hay justos que viven honrando al Señor. Pero esos justos tienen una pesa y a la hora de vender sus productos son cabales. Por eso es justo, cabal. Esos justos a la hora de ofrecerles un soborno, ellos dicen no, porque obedecen a Dios. Esos justos a la hora de tenderles una trampa para que pequen, dicen no, porque honramos a Dios, una vida intachable. Esos justos, porque dice, por la fe vivirá, confían en Dios, pero en sus propósitos también. Porque en medio de las crisis siempre, escucha esto, siempre vas a experimentar el amor, la gracia y la bondad del Señor. Y aunque no lo puedas ver, está obrando. Porque ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de la vida. ¿Qué hacen los justos en tiempos de crisis? Confían. Viven por fe. Los justos saben que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Saben, yo escucho dos interpretaciones de este texto de Romanos 8:28. Si lo podemos tener. Dos, dice. Es que esta es una promesa para todos los creyentes. Esa es una. Porque todos los creyentes aman a Dios. Yo me quedo con la segunda. Esta es una promesa para los creyentes fieles y justos. Porque la palabra dice a los que aman a Dios. Y amar, ¿qué es? Sinónimo de obedecer. Es sinónimo de fidelidad. Entonces la palabra dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas. ¿Hay alguna cosa que Dios no pueda usar para bendecirte? No, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito.
No sé si tenemos el siguiente, pero el 29 habla de cuál es el propósito, y es conformarnos a la imagen del Señor. En esos procesos de crisis, el Señor te está puliendo y te está conformando más al carácter de su Hijo. Verso 29. Así que el justo vive una vida intachable, el justo vive confiando en Dios, el justo sabe que aunque hay situaciones adversas, Dios las encamina para bien. Y esos justos que fueron llevados a Babilonia, como Daniel y sus amigos, fueron tachados de que estaban haciendo esto, lo otro, pero al final Dios fue glorificado en las vidas de ellos. Yo quiero decirles para que nos dé esperanza, porque a veces vemos que hay tanta injusticia, tanta maldad, tanta corrupción, pero yo les aseguro algo, según la palabra de Dios, que aunque el pecador haga el mal 100 veces, yo sé que le irá bien a los que aman a Dios. Y quiero afirmarles que tarde o temprano toda maldad será castigada, toda maldad será disciplinada, toda maldad el hombre va a dar cuentas delante del Señor. Así que no vean tanto a corto plazo, vean a mediano plazo, a largo plazo, lo que Dios está haciendo en medio de tu crisis, de tu problema. El justo vive por fe. A veces no comprendemos cómo Dios trabaja, cómo es que Dios permite que te quiten el trabajo o que no consigas el trabajo. Porque Dios está obrando en ese proceso. E incluso ese mismo trabajo que Él está impidiendo que tengan, Él sabe que va a llegar a ser en tu vida un Dios, y por eso es que no te lo está dando probablemente. Como dirían algunos, ¿cómo es que no me he casado todavía? ¿Cómo es que soy tan guapo y no tengo novia? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no hace algo o interviene? ¿Por qué me llueve sobre mojado? Hablando con un creyente que conocí hace muchos años, le pregunté: ¿y cómo estás? Y me dice: estoy enojado con Dios. Enojado con Dios, híjole, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Como pastor, a veces uno hace esas preguntas: ¿cómo estás con Dios o te estás congregando? Si te juntas con un pastor, lo más probable es que te pregunte eso. Y me dice: estoy enojado con Dios porque, bueno, hace 2 meses falleció mi hermana, pero fui a la iglesia y me dieron una profecía, ¿verdad?, que esa era la última prueba que tenía este año, ¿verdad?, y que nada malo me iba a pasar, y que nada. Y hace unos días falleció mi mamá. Así que Dios no me ha cumplido lo que ese falso profeta le dijo. Todos estamos expuestos a situaciones, pero Dios está obrando. Por eso le decía a mi hermana: para mí el Día de las Madres no es un día triste porque no esté mi mamá. Es un día para alabar a Dios por su fidelidad para con ella, por los años que le dio. Y lo que hago es darle gracias por el amor que recibí. Y no es que sea duro o no sea que no tenga sentimientos, es que veo a un Dios obrando. Como Job dijo: pero si Él dio y Él quitó, ¿qué me toca a mí? Alabarlo. ¿Y qué perdió Job? Todo. Perdió sus bienes, perdió su salud, perdió sus hijos, y él lo que hace es: alabado sea el Señor, sea el Señor bendito, porque Él es el que da y es el que quita. Por eso, aunque tú no comprendas ni entiendas, tú debes saber que Dios está cercano, que Dios está a tu lado, que Dios es fiel.
A veces llegamos a un punto de desafíos insoportables, donde parece que Dios ha retirado su ayuda de nosotros. Y lo menos que queremos que haga, ni lo hace. Pensamos que no nos escucha. Dios, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué no hay consuelo? No. Dios dice, yo te estoy escuchando. Y yo te voy a responder. Y yo estoy en control. Yo sigo siendo Dios y hago lo que yo quiero hacer. Ora con paciencia para ver sus planes a mediano y a largo plazo. Confía y reposa en su control y su soberanía, como vimos la semana pasada. Él tiene el control de todo. El justo vive por fe. Entonces, en vez de estar pensando, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que Dios está lejos, es que Dios, yo te digo como dice el Salmo 145, es que Dios está cercano y conoce y ve tu necesidad. Porque la palabra dice, cercano está el Señor a todos los que le buscan de verdad. Cuando ese niño está con temor en la noche, lo primero que dice es, papá, mamá. Y a los segundos el papá está ahí o la mamá está ahí. Y él dice, ahora estoy tranquilo, él está cercano, mi mamá está cercana. A veces lo hacen más las mamás, los esposos a veces nos hacemos los dormidos, ¿verdad? Pero ahí estamos siempre cercanos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le buscan. Por eso es que Habacuc está yendo con el Señor y está cargado, pero está yendo con el Señor. Y la semana que viene vamos a ver cómo termina el capítulo 3 diciendo, bueno, pase lo que pase, el Señor está conmigo. Y si no hay leche, si no hay queso, si no hay esto, si no hay tortillas, si no hay tacos, el Señor está conmigo. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, pero a todos los que le invocan de verdad, con fidelidad, como justos. Pero dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos. Entonces veo en este salmo y en este cierre un Dios tan pendiente de tu necesidad como no te lo puedes imaginar. Un Dios que está a tu lado y tú eres esa ovejita que hoy le puedes decir con toda seguridad, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en medio de esta crisis me va a dar descanso y reposo. Y en medio de esta crisis, en medio de este valle, su vara y su callado me infunden aliento. Y ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es una oveja que confía. Tú y yo podemos llegar a hacerlo. Una oveja que sabe que su pastor. Por eso ese canto que cantamos, recuerdan que cantamos, mi pastor que me guía, que está a mi lado, que va adelante, que me protege, que aunque ande en ese valle de sombra de muerte, Él está conmigo, me infunde aliento, me da ánimo. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. El justo vivirá por fe. Oremos. Padre, aquí estamos con inquietudes válidas ante tus ojos, porque eres un Dios que responde a nuestro clamor. Y a veces, Señor, llegamos delante de ti con ese lamento, pero al levantarnos en nuestro corazón
llevamos la certeza de tus promesas y de tu fidelidad. Porque todo lo que está en nuestro entorno, las cosas y las personas, pueden traernos desilusión. Porque los esposos y las esposas fallan, los hijos fallan, los patrones despiden, los negocios se caen, la enfermedad viene. Y en medio de todo ese contexto hay alguien que nunca cambia, y ese eres tú. Y por eso hoy aprendemos a no depender de las cosas, de las circunstancias tan variables, de las cosas que se terminan, de las personas que son inconstantes y fallan. Dependemos de ti, el Dios fiel que va a nuestro lado, que hoy nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te da nuevas fuerzas. Es el Dios que hoy te dice que si esperas en Él puedes levantar alas como águilas para correr, para volar sin cansarte por esas fuerzas que Él renueva en medio de tu situación. Por eso, Padre, no nos quita el sueño la tercera guerra mundial. No nos quita el sueño una nueva variante de COVID. No nos quita el sueño la corrupción en Guatemala. Al contrario, nos hace pensar que el tiempo se acerca y que debemos vivir como justos y no hacer lo que el malvado hace, que le quita el pan al pobre, sino darle el pan al pobre. Dios, muéstranos, sigue mostrándonos que cada paso para ti que damos en fidelidad es importante. Muéstranos que nuestra esperanza no está en un gobierno, nuestra esperanza no está en un trabajo, nuestra esperanza, aunque lo necesitamos y nos caería bien, pero nuestra esperanza está en un Dios fiel que está reinando. Y cuando los justos claman, el Señor escucha y el Señor responde. Y el Señor va a obrar, porque quiero decirte hoy en esta oración que en medio de tu necesidad Dios está obrando, y aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Gracias, Padre, porque contigo nunca vamos a perder la ilusión. Vamos a mantener esperanza, porque eres un Dios bueno y un Dios fiel. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por ese mensaje. No sé tú, pero yo lo necesitaba. Yo necesitaba escuchar ese mensaje y creo que todos acá, como lo decía el pastor, hemos pasado eso, momentos de desilusión con Dios. Oramos, le pedimos y luego la respuesta no muy nos gusta. Pero sus planes son de bien, son para bendecirnos, para prosperarnos, y toca aferrarnos a esa verdad, que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel. Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque por ese mensaje que sé que todos necesitamos. Gracias. Bueno, qué alegre poder estar juntos, poder recibir esa palabra, adorar a nuestro Dios también esta mañana. Así que bienvenidos a todos los que están acá hoy, y bienvenidos a los que también nos visitan por primera vez. Si tú vienes por primera vez, bienvenido. Queremos conocerte, saludarte. Solo levanta tu mano para que podamos saber si tú vienes por primera vez. No sé si hay alguien que viene por primera vez. Allá, bienvenidos. Qué alegre poder tenerlos con nosotros hoy. Esta es su casa, acá los esperamos todos los domingos, y a la salida les tenemos un regalito ahí para que se puedan llevar. Y sí, bienvenidos a todos, qué alegre poder estar juntos esta mañana. Y parte de lo que hacemos como familia, como iglesia, como casa Vida Plena, es que somos generosos porque reconocemos que Dios nos lo ha dado todo.
justo iba a mencionar ese Salmo 23 que inicia así, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos un Padre, nuestro pastor, que nos provee, nos cuida, y es por eso que nosotros podemos ser generosos y darle a Él. Entonces quiero que ahí donde estés, hay un sobre en tu silla y puedas preparar tus diezmos, puedas preparar tus ofrendas, y te puedas poner de pie, y cuando estés listo puedes pasar y depositarlas aquí en las canastas. Súper, gracias. Y bueno, quiero darte un par de anuncios de lo que está sucediendo en estos días en nuestra iglesia. Cada 15 días está el grupo de jóvenes, de adolescentes, que se llama Escape, a las 5 de la tarde. Entonces ya toca este próximo sábado. Si tú tienes entre 12 a 18 años, este grupo es para ti. Sé que se la pasan increíble, y si tú conoces a un adolescente que también necesite un buen grupo, tráelo, dile. Entonces sábado a las 5 de la tarde aquí en la iglesia, de 12 a 18 años, este próximo sábado que viene. Y hoy tenemos lo que vamos a llamar crecer. Crecer es este siguiente paso que vamos a dar juntos como iglesia para poder integrarnos, para poder saber en qué cree nuestra iglesia, quiénes somos, hacia dónde vamos, poder también escuchar de nuestros pastores lo importante que es, sí, estar plantado en la casa de Dios. Y crecer es para todos, crecer es para todos. Si tú eres un servidor, un voluntario de Vida Plena, es importante que tú pases por este paso. Y si también tú te consideras parte de Vida Plena, esta es tu casa, debes pasar por crecer. Y crecer consta de 3 sesiones, iniciando hoy, domingo 15, luego el otro domingo 22 y terminamos el domingo 29. Y son 45 minutos ahorita al finalizar el servicio. Y vamos a estar hablando de qué es la iglesia y cómo es que Vida Plena no solo es la única iglesia, sino somos parte de la iglesia global. Somos parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Hoy vamos a hablar de eso, la otra semana acerca de esenciales, acerca de las disciplinas espirituales que tenemos que tener como hijos de Dios. Y el 29 vamos a estar hablando de cultura, la cultura, los valores de Vida Plena. Entonces, sí, quédate estos 45 minutos, sé parte, crezcamos juntos. Parte de nuestro lema de este año 2022 como iglesia es avanzando juntos. Y parte de avanzar juntos es enterarnos de lo que está sucediendo, es aprender, es crecer, es servir. Entonces, para eso es crecer. Entonces, puedes quedarte ahorita. Vamos a dar unos como 15 minutos, puedes ir al baño, tomar agua, vamos a tener también acá café, debes inscribirte también en la mesa que ves de este lado, y vamos a volver a sentarnos y vamos a escuchar a nuestros pastores con esta primera sesión de crecer. Entonces sí, voy a pedirte que te pongas de pie, vamos a orar. Y no voy a decir despedir este tiempo porque vamos a seguir acá, pero vamos a orar y luego vamos a dar esos 15 minutos. Otra cosa bien importante, los niños hay cuidado de niños, entonces los niños van a permanecer en sus clases y ahí van a tener actividades también ellos durante estos 3 domingos. Dios, gracias por este domingo, gracias por Vida Plena, gracias por tu iglesia, Señor, gracias porque podemos ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo, Señor, y gracias por lo que tú has puesto en nuestros corazones hoy. Gracias porque sé que nos has hablado, y yo bendigo a cada persona acá, a cada familia,
acá representada, Señor, para que te podamos ver obrar, Señor, en esta semana, que podamos depositar toda nuestra confianza en ti y entregarte todas esas cargas, Señor, y saber que si confiamos en ti, si nos entregamos a ti, no vamos a quedar desilusionados, Señor. Tú tienes planes y propósitos de bien para cada uno de nosotros, Señor, y lo creemos como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien.